momento en que estos escritos suyos gozan en las comunidades cristianas de la consideración de sagradas escrituras. Las ponen al mismo nivel que las escrituras del Antiguo Testamento. Creo que en ese momento es cuando se puede decir que las comunidades cristianas, bueno, pues desde el punto de vista teológico y sociológico, se han convertido en una entidad diferenciada del judaísmo. Entonces, este sería lo que abarca lo que podríamos llamar el proceso formativo del cristianismo. Después comienza lo que ya se debería llamar el cristianismo primitivo. Convendría distinguir entre los orígenes del cristianismo, el proceso formativo del cristianismo, los 2 primeros siglos, del cristianismo primitivo que comienza posteriormente. 2 palabras sobre Jesús y los orígenes del cristianismo. El tema es muy amplio, por supuesto. Recuerden ustedes cómo termina el Evangelio de Mateo, con aquellas palabras de Jesús: vayan y hagan discípulos de todas las gentes, bautizándolas en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñeles a guardar todo lo que yo les he mandado. Y yo estaré con ustedes todos los días hasta la consumación de los tiempos. Es claro que lo que se ha hecho es, por parte de la comunidad cristiana primitiva, poner en boca de Jesús terrestre el gran mandato misionero que a la Iglesia le costó mucho descubrir. Es decir, ahí se pone en boca de Jesús unas palabras que Jesús él personalmente no dijo, que son palabras de la Iglesia primitiva, pero que la Iglesia primitiva las pone en boca de Jesús porque considera que están interpretando y desarrollando el mensaje y la inspiración del Jesús histórico. En realidad, Jesús, como ayer decía yo, lo subrayé, se dirigió a Israel. Jesús buscaba a todo el pueblo de Israel. Era un movimiento inclusivo, se dirigía a todo el pueblo de Israel. Él no pretendió nunca fundar una institución religiosa aparte de Israel. Lo que pretendía era convocar a Israel para que Israel aceptase el reinado de Dios, porque ha llegado el momento decisivo en que Dios está interviniendo en la historia y va a intervenir en la historia. Convertíos y aceptad esta buena noticia. Y se dirige a todos los judíos sin ninguna excepción y sin ninguna discriminación. Jesús se dirige al pueblo de Israel y solo al pueblo de Israel. Jesús no promueve una misión hacia los paganos. Pero también es verdad que en torno a Jesús se empezó a reunir un grupo específico con unas características propias dentro del judaísmo tan plural de su tiempo. Piensen que es un grupo al cual le caracteriza el reconocimiento de la autoridad indudable y especial que descubren en Jesús. Es un grupo que cultivan también sus propias tradiciones que proceden de Jesús, que es un maestro y además no un maestro cualquiera, que tiene incluso su propia forma de orar. Señor, enséñanos a orar como Juan Bautista ha enseñado a orar a sus discípulos. Y Jesús les enseña el Padre Nuestro. Es un grupo probablemente que tiene ya una cierta organización. Piensen, por ejemplo, en el grupo de Qumran, la secta del Mar Muerto. Ellos son judíos, no pretenden romper con el pueblo judío, se consideran el embrión del Israel definitivo. Y en los escritos de la secta del Mar Muerto vemos que es una secta muy bien organizada. No, yo creo que no, el movimiento de Jesús no tiene ese tipo de organización ni de lejos. Es un equipo mucho más fraterno, menos organizado, pero todo grupo humano siempre se organiza de algún modo. Entonces, algún tipo de organización también existía en el movimiento de Jesús. Y este grupo de Jesús, dentro del judaísmo, que lo que pretende es la renovación del judaísmo, probablemente se entendía como el embrión de Israel
que ya están aceptando el reino de Dios y que lo que desean y quieren es que todos los judíos, que todo Israel acepten el reinado de Dios. Tras la Pascua se desencadena un proceso histórico contingente, como todo lo histórico, en el cual poco a poco va a ir emergiendo el grupo de seguidores de Jesús con una personalidad propia cada vez más acentuada y que van a acabar al final por separarse del judaísmo. Explicar este proceso apasionante requeriría un curso entero y yo voy a hacer solo un par de indicaciones. Hay una primera generación, pongamos de año 30 hasta año 70, por la destrucción del templo de Jerusalén. En esta primera generación, el centro, ¿dónde está? El centro está en Jerusalén. Allí residen los discípulos más allegados a Jesús, gozan de una gran autoridad, son los testigos de la vida de Jesús, son los garantes de la tradición de las palabras de Jesús, y esta comunidad de Jerusalén, claramente, es una comunidad judeocristiana, es decir, permanecen fieles al judaísmo. Muy pronto, ya en este tiempo, hay algunos que salen de Jerusalén, no voy a explicar ahora las razones, y van a Antioquía de Siria, que es la capital de la provincia romana de Siria. Esto lo cuentan los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 11, versículos 19 y siguientes. Hechos 11, 19 y siguientes. Dice que van por Fenicia, luego pasan por Chipre, al final llegan a Antioquía, una gran ciudad donde hay una importante colonia judía. Ahí al principio predican a los judíos, obvio, pero aquí dan el gran paso. Empiezan a predicar a los griegos, dice el texto, es decir, a los paganos. Y hubo muchos entre estos griegos que comenzaron a aceptar la fe en el Señor. Esto fue realmente la gran decisión, el abrirse a los gentiles. Esto no lo hizo Pablo, se hizo antes. Pero Pablo, que está en Tarso, es llamado desde Antioquía. Pablo va a Antioquía. Entonces, realmente Pablo asume un papel que va a ser absolutamente decisivo en esta primera generación y, por supuesto, en los tiempos posteriores. Pero fíjense que en este primer momento el cristianismo paulino, con un talante misionero abierto a los gentiles, aparece como una novedad que es visto con desconfianza por los discípulos que están en lo que podríamos llamar la comunidad madre de Jerusalén. Sin embargo, poco a poco, tras muchas vicisitudes, esta opción de apertura a los gentiles, de dinámica misionera, va a ir siendo aceptada, se va a afianzar, incluso va a dar el tono de todo el movimiento cristiano. Podríamos decir que el cristianismo es un judaísmo que acepta a Jesús como Mesías y se abre a los gentiles. Claro, esto después, más tarde, tras muchos conflictos dolorosos, va a provocar la separación de los cristianos de los judíos. Y hay una segunda generación. Podríamos decir que a partir de los años 70 es la generación en la cual se escriben los libros del Nuevo Testamento. Ha habido un proceso entusiasta, participativo, en el que la vinculación a Jesús, que era el patrimonio común, lo distintivo de los cristianos, la vinculación a Jesús se han entendido de formas muy distintas. Y nos encontramos en esta segunda generación con formas distintas de cristianismo. Fíjense, nos encontramos en primer lugar con el judeocristianismo, es decir, seguidores, discípulos de Jesús que permanecen totalmente vinculados con el judaísmo, es decir, practican la ley, la circuncisión, por supuesto, se consideran
miembros de pleno derecho del pueblo de Israel, el judio-cristianismo. Y hay un judio-cristianismo que lo encontramos dentro del Nuevo Testamento. Por ejemplo, la carta de Santiago y el mismo Evangelio de Mateo. Hay un judeo-cristianismo que al final no se incorporó a la gran iglesia, quedó como disidente, quedó fuera. Segunda forma de cristianismo que nos encontramos en este momento tan temprano, lo que podríamos llamar el paulinismo. Pablo creó escuela. Pablo, en el Nuevo Testamento nos encontramos no solamente las cartas de Pablo, sino cartas de sus discípulos. La carta a los Efesios y a los Colosenses son de discípulos de Pablo. Las cartas a Timoteo y las cartas de Tito son de discípulos de Pablo, todavía de una época más tardía. Es otra forma de cristianismo, el paulinismo. Tercera forma de cristianismo, lo que podríamos llamar el cristianismo sinóptico, reflejado en los evangelios de Marcos, Mateo